es Patricia Cervera y es la presidenta de una asociación de TCA Andalucía. TCA, para quien no esté ducho en la materia, nos vamos a referir todo el rato y seguro que durante este ratito vamos a estar hablando y diremos muchas veces TCA. Hablamos de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Y eres la presidenta de esta asociación. ¿Cuántas personas la conformáis, Patricia, allí en Andalucía? Bueno, no sabría decirte exactamente el número. Estamos muchas familias de todos los sitios, de todas las provincias de Andalucía. Familias, bueno, y profesionales también. Luego hay voluntarios y hay gente, pero necesitamos más personas todavía, porque hace falta manos que ayuden, porque al final el problema que pasa en este tipo de asociaciones es que los familiares, pues bueno, pues tienen mucha carga precisamente con esta enfermedad y lamentablemente no se puede hacer mucho, ¿no? Muchas veces no hay tiempo suficiente. Claro. Entonces necesitamos más. Hago una llamada, aprovecho ya para hacer una llamada también. Vale, genial. Bueno, ya sabéis, toda la gente que nos estéis escuchando desde Andalucía, que sepáis que, bueno, de Andalucía y no Andalucía, pero que sobre todo por el tema regional que tienen también las competencias de sanidad, pues la importancia de poder echar un cable, personal sanitario, familias que tengáis a un caso cerca, que sepáis que tenéis ahí la Asociación de TCA Andalucía echando un cable como también hay pues, parte del tejido de profesionales, como es mi caso, de todos los profesionales que tendréis, y también del ámbito administrativo y del ámbito por ejemplo, de las empresas y de ciertas entidades. Este directo, quien nos puso en contacto y quien nos dio a conocer, de hecho, Patricia, fue Única Group, la empresa que quienes me sigáis desde hace años ya conocéis sobradamente y que en este caso ha patrocinado muchos de los directos de Mi Dieta Cogea. Me hablaron del trabajo de Patricia y había que darle un espacio a los trastornos de la conducta alimentaria también por el compromiso que tiene Única. Y decir que además lo hemos emplazado aquí al inicio de junio, no Patricia, porque hay una fecha que es muy importante dentro de los TCA, que es el 2 de junio, ¿no? Que celebramos este Día Mundial de Acción contra los TCA. ¿Por qué se llama así, no? El de acción contra los TCA. Ya suena un poco reivindicativo de inicio, ¿no? Sí, bueno, este movimiento es un movimiento, el día 2 se celebra porque es un movimiento internacional, no es un día oficial, todavía no lo tenemos, es otra batalla, en otra lucha para conseguirlo, pero hay una organización a nivel internacional que promueve este día de acción por los, yo siempre digo por los, no contra los, porque al final hay personas detrás de esos trastornos, ¿no? Entonces, para entenderlo, para desestigmatizar sobre todo, ¿no? Y para atenderlo, ¿no? Que es lo que hacemos sobre todo desde nuestra asociación. Entonces, a nivel de toda ese día, pues desde todos los sitios, de todos los países del mundo, nos unimos para precisamente para hacer ver todas las necesidades y sobre todo para informar, ¿no? Una labor de concienciación también y de visibilización de los trastornos alimentarios a lo largo de todo el mundo. Completamente. Que además estamos en una situación bastante grave. Y fíjate, Patricia, yo me estaba preparando para mañana el guión de Radio Nacional. Bueno, que ya tengo preparado el programa eh, de cara para mañana, que he querido además pues tener el detalle de centrarlo en este día, como tú dices, de acción por los TCA y estaba pues repasando algunas de las cifras que había en España y en los últimos años lo que hemos visto y por eso que sea tan importante de la acción que tú estás comentando es que se ha aumentado obviamente la incidencia del número de personas que están sufriendo los TCA, pero además se está volviendo también con un inicio cada vez más temprano. La horquilla ya típica de los TCA se ha ido ensanchando progresivamente desde lo que era en un inicio quizás hace década y media, ¿no? Los 15 años o el corazón de la adolescencia y ya estamos empezando a entrar a la preadolescencia con 11 y 12 años como una fecha de debut muy concreta, ¿no? Has tocado uno de los temas más espinosos, ¿no? de esta enfermedad, porque cuando ya se conoce de lleno, uno entiende las consecuencias tan devastadoras, ¿no? que tiene para la persona. Y ver
hablas de preadolescencia, pero es que estamos hablando de infancia. Es que hay niñas, porque en su mayoría hablamos de niños también, pero 9 de cada 10 son niñas o mujeres jóvenes. Estamos hablando de que están empezando con 9 años, 9 y 10 años. Es que es una infancia robada, porque es una enfermedad que anula completamente a todos los ámbitos, ¿no?, de la persona cuando entra en la vida. Y es terrible y pensamos bueno, evidentemente ya hay, no solamente que pensemos, ¿no? Hay muchos estudios que confirman que la influencia de las redes sociales a todos los niveles, pero sobre todo este boom de la imagen, ¿no? Precisamente de muchas dietas, ¿no?, que también que no están respaldadas, ¿no?, por la ciencia, y es un factor desencadenante precisamente el empezar a hacer dietas, ¿no? Pues está haciendo que esto se acelere muchísimo. Y bueno, y con el confinamiento, a raíz de la pandemia también, o sea, pasó igual, ¿no? Hubo un repunte de los casos, un agravamiento de los que ya existían previos y un debut de muchos nuevos casos, ¿no? A raíz de la pandemia empeoró la salud mental en general y los trastornos alimentarios son enfermedades mentales. Totalmente. Yo creo, revisando la información, hay dos puntos de inflexión clave. Uno que sí que lo tenemos ya muy documentado, que es ese inicio de las redes sociales, que a lo mejor quien nos esté escuchando dirá, pero bueno, redes sociales ya llevamos década y pico, ¿por qué el repunte actual? Y hay uno muy claro en las publicaciones sobre trastorno de la conducta alimentaria, y es a partir del 2017-2018, que es con la entrada, yo creo, de la importancia de las redes sociales que le dan, que se centran en el aspecto visual. Es decir, Instagram y TikTok están teniendo un efecto muchísimo más agravante que Twenty, Facebook en su día, que obviamente era una red social, pero en el que quizás el perfil es un poco más concreto. Ahora, este fenómeno de hacer scroll solo con el pulgar y ver a tantas chicas expuestas. Es lo mismo de toda la vida, lo mismo de toda la vida, pero en lugar de verlo en revistas y de verlo en la televisión con celebrities y con personas famosas, lo estamos viendo entre iguales, ¿no? Lo recrudescente que puede llegar a ser de ver cuerpos de lo que consideras iguales, compañeras, generar frustración y entrar en un vórtice, pues que muchas veces solo vemos una parte. Y como bien dices, Patricia, el otro segundo punto de inflexión sobre el que todavía tenemos menos información, pero la que está saliendo es devastadora, es la pandemia, ¿no? Cómo ha afectado la pandemia a nivel de salud mental en general. Y obviamente los TCA de manera particular, o con el uso de pantallas y el cambio de la manera de relacionarnos, sobre todo con jóvenes que se han empezado a relacionar por primera vez con otros jóvenes en esta situación, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido en primera persona desde la asociación? ¿Os han comunicado inicios más tempranos, dudas diferentes en estos últimos años? Sí, 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 bueno, pues a mí me han llegado muchísimos casos de personas, sobre todo muy perdidas, porque al final, bueno, interviene en la familia, por las edades, ¿no?, tan tempranas que estamos hablando. Y la sensación de lo que hablamos, ¿no? Por eso intentamos informar sobre todo, la desinformación, el desconocimiento, el que nadie espera que esto le vaya a suceder, ¿no? Es como algo que se ve lejano, a lo mejor lo ves en tu entorno, ¿no? Pero no que vaya a pasar. A mí, yo jamás me hubiera pensado que hubiera puesto la mano en el fuego, ¿no? De que mi hija no hubiera tenido esta enfermedad. Entonces el miedo, ¿no? Y el miedo, pues hay momentos determinados, circunstancias que compartimos todos, ha sido esta pandemia, en la que el miedo pues es todavía mucho más exacerbado, ¿no? Cuando hay un trastorno alimentario, cuando hay cuadros además clínicos de desnutrición muy graves, en los que, bueno, pues corre peligro real, ¿no?, la vida de la persona, en la que no se sabía muy bien qué hacer y se empezaron a dar altas, ¿no?, por evitar contagios en los hospitales, en los que se cerraron plantas y dejaron de atenderse, ¿no?, pacientes porque tenían que dar respuesta, ¿no?, a situaciones de COVID. Y bueno, y en mi caso particular, en la pandemia, en el confinamiento, en la época del confinamiento, mi hija estaba, digo, para que sirva un poquito, ¿no?, a modo de ilustración.
mi hija estaba en casa con la sonda nasogástrica y yo tenía que hacer de enfermera 24 horas, ¿no? Con ella. Yo pasé muchísimo miedo porque además yo me dedicaría a cualquier cosa menos a nada relacionado con el ámbito sanitario, me da mucho miedo siempre. La vida de mi hija estaba en mis manos, literalmente porque estaba muy grave. Y de hecho tengo una carta que escribí, la publiqué, que es la anorexia en tiempos de coronavirus, Ujú. donde bueno, pues ahí expreso, ¿no? Todas esas emociones, todos esos sentimientos, todo ese miedo, todo ese desamparo, ¿no? Ahí lo dejé reflejado, ¿no? Dejé testimonio de ese momento y bueno, pues como yo, pues había otras familias que igualmente estaban viviendo estas situaciones pues muy solas y con muchísimo miedo. Totalmente, porque estás pintando un escenario, Patricia, en el que, pues en ese momento tu hija estaría en una situación o de hospitalización o de ambulatorio, ¿no? O de tratamiento ambulatorio y te tienes que ver con ella en casa. Y me quedo con una frase que has dicho nunca te imaginas que vas a estar en esa situación, pero fíjate que la prevalencia es de estas que para mí creo que es importante dar estas prevalencias en casos por cada número de personas, porque creo que cambia completamente. Cuando se habla que los TCA afectan al 5% de la población, suena a poco. Pero cuando dices que afecta a 1 de cada 20, es que estamos hablando que hay un trastorno de la conducta alimentaria en cada clase, o a lo mejor dos. Es decir, todas las clases, por media, de cada instituto, tiene que haber uno o un caso y medio de trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, que esto de que es una situación ajena que pasaba en un porcentaje más residual, quizás como hace 15 años, yo creo que hay que empezar a sacudirse esa imagen y tenemos que empezar a, como tú dices, normalizar el hecho de que esto pueda suceder a cualquier familia y de que incluso aunque no nos salpique directamente dentro de nuestra familia, vamos a tener que convivir con personas en las que van a estar afrontando esta situación y que además somos muy torpes, ¿no? Al igual que no sabemos enfrentarnos a casos pues de diferentes tipos de violencia o a veces a una persona que está en una situación de vulnerabilidad o que puede ser inmigrante. No sabemos cómo actuar, seguramente nuestra incapacidad de cómo relacionarnos con alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria alimenta más el estigma. Eso lo habéis tenido, vamos, que vivir y constantemente tiene que ser una de las preocupaciones de las familias, sin duda, ¿no? Correcto, correcto. Además, muy bien el análisis que ha hecho. Efectivamente, por cada clase, cuando estamos hablando, ¿no? Ya de educación primaria, educación secundaria especialmente, ¿no? Que es donde más se concentran. Bueno, mi hijo, una de las cosas que hace es dar talleres por institutos, ¿no? De distintos, lleva temas de bullying especialmente, pero también por el caso de su hermana, Ujú. el tema de los trastornos alimentarios, siempre, él me lo dice, mamá, siempre hay en clase alguna niña que se me acerca, ¿no? Y me dice que o ella o una amiga, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Pero siempre, ¿no? Como que efectivamente se cumple esa estadística. Y ¿Qué eso, pasa? la chica que se acerca y en los casos que se conocen, siempre habrá una parte sumergida que no detectamos. Es decir, eso es como mínimo, de ahí para arriba. Claro, ten en cuenta que todavía hay mucho estigma, ¿no? Con las enfermedades mentales, ¿no? Todavía relacionamos mucho la enfermedad mental como algo negativo, como algo vergonzoso, incluso para las familias, ¿no? Es decir, hay familias que no quieren reconocer, ¿no? Que su hija o su hijo tiene este problema, ¿no? Porque Ujú. es como algo indigno, ¿no? Quizás para la familia, ¿no? Porque además normalmente son personas con una inteligencia, con una media alta. Claro. Personas que son brillantes en los estudios, que son perfeccionistas, que tienen rasgos, digamos, de éxito y precisamente asociado a esa, ¿no? A esa presión interna, digamos, por alcanzar ese éxito, ¿no? Que se autoimponen ellas mismas, no tienen que ser la familia, aquí no vamos a culpar a nadie, mucho menos a la familia. Pero precisamente eso es lo que la empuja, ¿no? A desarrollar estas enfermedades y a ocultarlas. En muchos casos, las propias personas que lo están padeciendo, que lo están sufriendo en silencio, incluso no para contarlo a la familia, es decir, dar el paso de contárselo a alguien.
Claro, en el momento que aparece, pues como en el caso de mi hijo, una persona joven, ¿no? Que puede empatizar con ella más directamente, que ya conoce el problema porque lo vive, es como ahí llegan, ¿no? Y encuentran un cauce, ¿no? Una forma de poder sentirse comprendida, ¿no? Porque hay mucha incomprensión, muchísima incomprensión. Esta parte de conexión que comentas, Patricia, la hemos visto en mi contexto mucho en los grupos Scout, porque finalmente quien está en el día a día con las chavalas son monitores, son monitoras muy jóvenes que sí que logran hacer esa conexión porque tienen unas edades entre 18 y 23 años de media, aunque muchos aguantamos más tiempo, pero quien está en el día a día con esta gente causa una gran conexión. Muchas veces son capaces de detectar problemas que no están en otro sitio, que pueden o escapársele a la familia, porque no estamos hablando de una época cualquiera de la vida, estamos hablando de la adolescencia y hay muchas partes del comportamiento, ¿no? Muchas banderas rojas que seguramente pueden pasar desapercibidas o se pueden camuflar y que diga, no, la noto rara, estoy empezando a ver comportamientos raros, opiniones extrañas y que no sepas si atribuirlos a que puede estar empezando un TCA o es la propia adolescencia. Y luego también, por supuesto, esa parte social y esa parte de ocultar, porque parece que si aparece un TCA, tiene que haber un estigma familiar como una especie de losa de culpa de ¿qué he hecho yo mal? ¿No? ¿Qué he hecho yo mal? Cuando en realidad no es ninguna responsabilidad ni de haber hecho mal nada nosotros mismos como familia, ni nosotras mismas como individuos si nos toca eso. Es que es una enfermedad o es una condición causada por la sociedad. Esta es la parte grave, es decir, hemos construido un modelo de sociedad que a mí me parece la reflexión más grande. Hemos construido un modelo de sociedad que genera frustraciones, genera malestar y genera comportamientos autolesivos con el fin de tener que adherirnos a un patrón inventado completamente por nuestra parte. Y eso es súper distópico. Yo cada vez que lo veo así es muy, muy, muy fuerte. Me parece es muy, muy grave. Lo que estás diciendo, y retomo un poquito por donde habías empezado, los scouts, mis hijos también han sido scouts los dos. O sea, nosotros también hemos vivido ese entorno, ¿no? Y efectivamente esos grupos más informales, ¿no? Y en este caso, el caso, por ejemplo, de los scouts, es otra familia, ¿no? Es una familia mucho más amplia, pero efectivamente se pueden detectar muchos problemas y es un lugar, un espacio, ¿no? de confianza y de seguridad donde la persona se puede abrir. Eso es fundamental, ¿no? Este tipo de grupos más informales donde tengan los propios monitores, en este caso, ¿no? Tengan una formación, unos conocimientos, ¿no? Una información de, por lo menos, saber cómo actuar, porque como bien has dicho, muchas veces, y no es, lógicamente, yo no creo que nadie haga las cosas con maldad, ¿no? Pero todo el mundo opina, ¿no? Con esta enfermedad, bueno, la persona afectada y especialmente las madres, que somos las que estamos, por eso digo yo que es una enfermedad de mujeres, hay padres, por supuesto, implicados y otros familiares, pero el núcleo duro solemos ser las madres y las hijas, las personas afectadas, y tenemos que estar viviendo con eso que tú muy bien has señalado y podríamos llamar que la enfermedad de la culpa. Porque la culpa de la persona afectada, porque qué me pasa, porque estoy mal, porque estoy rota, porque no funciono bien, ¿no? Muchos por qué, ¿no? Muchas preguntas sin responder. Y la culpa de las madres, ¿no? Especialmente. ¿Qué he hecho mal? ¿Soy mala madre? ¿Por qué no puedo hacer que mi hija coma? Y luego tienes que aguantar, además, todo tipo de comentarios que, como te digo, no creo que sean con maldad, pero hacen mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo la típica, vente para mi casa o déjame que me la lleve, que en mi casa verás cómo come? Dando a entender bueno, que tú a lo mejor es que no sabes cocinar bien, ¿no? Algo tan tonto y tan simple como eso, ¿no? Y se llega a hacer incluso, ¿no? Ese tipo de comentarios que lo que hacen es tratar la enfermedad con muchísima superficialidad, haciendo mucho hincapié, que yo esto desde la asociación también he intentado luchar mucho, ¿no? No llevarnos la enfermedad siempre a esos rasgos, ¿no? Externos de que son personas
que lo único que quieren es tener un cuerpo bonito, estar delgada. No, aquí hay algo mucho más profundo, hay un malestar emocional profundo, hay una salud mental muy deteriorada, hay muchísima presión, muchísimo malestar emocional, hay muchísimos factores que están haciendo que esa persona, pues, digamos, como desencadenante, sí que está esa insatisfacción corporal porque de alguna manera sienten que es algo externo que pueden controlar, ¿vale? Y eso les da una cierta tranquilidad. Empiezan con esas dietas, ¿no? Normalmente entran de esa manera controlando algo en su vida porque sienten que lo demás se descontrola Ajá. y es como te están entrando, pero la imagen que muchas veces, ¿no? La población en general tiene de la enfermedad es, ¿no? La típica manzana que nos ponen cuando se habla de trastornos alimentarios de anorexia, el peso, ¿no? Y todo se queda en esa parte de los que son síntomas simplemente, ¿no? Que es la parte que se ve. Totalmente. Es una parte anecdótica, porque finalmente solo estás viendo un pequeño síntoma y, como tú dices, desde la opinología, desde fuera, que a veces es un poco como echarnos una mano envenenada, ¿no? O sea, tú que no tienes la información y que no vives esto, tienes la osadía de decir que lo podrías arreglar. Eso también yo creo que alimenta un poco ese estigma y pasa también en el personal sanitario cuando no se concibe la enfermedad como que hay algo que no funciona correctamente a nivel mental, que esto es uno de los problemas que siempre se dice cuando a veces aludimos a la depresión, a veces aludimos a la ansiedad, ¿no? Que dices, bueno, tranquilízate, y nunca le dirías, salta más alto a alguien que tiene un esguince, ¿no? Que hay una incapacidad de gestionar físicamente algo. Cuando hay una incapacidad de gestionar algo emocionalmente, parece que no somos capaces de empatizar de esa forma. Y por eso caemos en esas perogrulladas. Fíjate, Patricia, por aquí apunta Eva en los comentarios, dice, es una enfermedad muy incomprendida. Dice, la gente te dice, come más, como si esa fuese la solución y no hubiera más detrás, o te miran con asco por lo delgada que estás, que esta ya es la paradoja fantástica, es decir, hay muchas veces que la persona que sufre el TCA quiere o busca la delgadez por los motivos que sea. Ya no estamos diciendo ni siquiera de acogernos a ese patrón estético. Tú has dado en otras claves psicológicas más complejas, puede ser por la sensación de control, la sensación de aquí estoy consiguiendo objetivos, aquí estoy progresando y en lo demás a lo mejor de mi vida no tengo ese control. Y la sociedad te empuja hacia ese modelo de cuerpo, pero luego te miran con asco porque no te das exactamente uniendo al patrón como toca. Tiene que ser extremadamente frustrante y, como tú has dicho, Patricia, eso, aunque haya familias que lo aborden de una manera muy general, tanto las que lo sufrís desde el punto de vista de los cuidados como que la que lo sufrí desde el punto de vista de la condición, sois las mujeres y hay que seguir marcando este hincapié con fuerza. Es decir, que es una enfermedad generada para las mujeres. O mira, aquí comentan también, ¿no? Otra compañera, cuando a veces tenemos incluso esta parte de iatrogenia médica, cuando esta situación llega a un sanitario que no tiene el tacto, no tiene la responsabilidad o no tiene la formación y manda a la chica para casa o la despacha con, bueno, ya se le quitará la tontería. Oye, poca tontería, que a lo mejor eres una persona que está en la situación y en la disposición de prevenir algo grave y lo que acabas de hacer es aumentar y mirar hacia otro lado. Esto, ¿cómo lo diagnosticáis vosotras desde la asociación, Patricia? ¿Cuál es la relación desde el sistema sanitario para los TCA? ¿Creéis que se detectan correctamente? ¿Estáis desatendidas? ¿Cómo es la situación? Estás tocando puntos fundamentales y algunos, pues claro, algunos muy calientes, como digo yo, ¿no? Bueno, he tomado nota, ¿no? De lo que comentabas, porque creo que es muy importante que tengamos presente esta imagen sobre lo que decía antes de la incapacidad, ¿no? Cuando hay una incapacidad física, todos nos imaginamos, podemos visualizar a una persona en silla de ruedas, a nadie se le ocurriría decirle levántate, pero es muy fácil, anda, si esa persona no puede andar, ¿no? Nadie lo diría, está claro. Sin embargo, efectivamente, cuando hay una incapacidad emocional, cuando hay una incapacidad de tipo mental, o sea, sí que nos atraemos todos, pero sí es muy sencillo, si solo hay que comer.
sea, cuántas veces no te puedes imaginar, y todo, la cantidad de veces que hemos escuchado esas palabras, pero no dichas como digo, por el panadero de la esquina, ¿no? O por ningún, sino dichas por los propios profesionales. Este es el punto aquí que, como digo yo, caliente, que has tocado. De hecho, hay un artículo muy bueno que es de un coordinador de una unidad, creo que este es el de Valencia, Luis Rojo, que está por ahí, yo lo tengo para usarlo precisamente, ¿no? Cuando mañana vamos a tener una jornada con profesionales. Y es una forma de hacerles ver, porque él en este artículo precisamente lo que expone, lo que deja de manifiesto es esa incomprensión. Es que la palabra aquí, como bien ha dicho antes, que comentaban, ¿no? Que estaba una de las que está viendo el directo, esa incomprensión es lo más patente, lo más sangrante, ¿no? En esta enfermedad, incomprensión por todas partes, incluso por el profesional que esperas que te atienda. Entonces, yo siempre he dicho que es una batalla contra el sistema sanitario, que es una batalla contra la enfermedad y que es una batalla contra tu propia hija, porque tu hija al final está enferma, la enfermedad se apodera de ella y a veces sabes que no es ella, pero es algo tan confuso y es tan difícil de gestionar que cuando el familiar se ve en una situación de esta, bueno, la mayoría están pues con depresiones fuertes, muchas madres están con medicación en la mayoría de los casos, a mí me la han ofrecido muchas veces, lo que pasa es que yo medicación no he querido tomar. Entonces son situaciones muy difíciles cuando recurres además en busca de ayuda profesional y te encuentras pues con muchísimos más obstáculos, con muchas puertas cerradas, cuando tú lo que estás buscando desesperadamente es alguien que te diga, que te dé unas mínimas pautas, que te diga qué es lo que está pasando y qué es lo que tienes que hacer, porque además en el caso de la anorexia especialmente, cuando inician y dejan de comer, hay una pérdida de peso brutal que la persona a lo mejor en un par de meses necesita un ingreso urgente, fue el caso de mi hija, y tú te encuentras y te topas con esa lentitud, además del sistema sanitario, y con esa, no es la lentitud, porque al menos si entran en el cauce, perfecto, pero tienes que ir al médico de familia o al pediatra, porque según la edad que tenga la persona, en muchos casos empiezan a dar vueltas, no saben que eso puede ser un trastorno alimentario, se empiezan a hacer pruebas y como antes comentaba, la propia familia tampoco se cree que haya ahí un trastorno alimentario, es decir, al final es como que no se quiere ver, ¿no? Y se pierde muchísimo tiempo cuando con esta enfermedad no se puede perder tiempo, ¿eh? Es fundamental una detección temprana, pero detección temprana, a eso hay que añadirle un tratamiento temprano, porque si detectas que a mí me pasó, porque yo sí tenía, aunque yo no quería, como yo he dicho antes, no esperaba y hubiera puesto la mano en el fuego, yo sí viví un trastorno alimentario antes en mi casa, yo sí conocía esa enfermedad, entonces en el momento que yo ya até cabo, ya sabía que eso estaba ahí. Entonces yo ya iba con el creo que, pienso que mi hija va a tener esto, pero a mí me han llegado casos muchísimos de personas que están peregrinando por distintas consultas públicas y privadas, gastándose un dineral. ¿Quién lo tiene? Porque quien no lo tiene todavía es peor, es más frustrante y mucho más doloroso, porque estás viendo que tu hija se te está yendo, se te está consumiendo y no tienes a dónde llamar. Y de ahí, Aitor, vino pues toda la lucha que comencé yo, eso fue en el año 2019, después porque mi hija lleva ya 12 años, lamentablemente, dentro de esta enfermedad, sin salir de ella, muy grave, porque sigue muy grave, y en esa desesperación de esa incomprensión, de estar en urgencia, yo no sé la cantidad de veces que mi hija y yo hemos estado en urgencia para volvernos de urgencia tal cual, después de un montón de horas, sin tener ninguna atención, a veces tratándonos con la punta del pie, porque no saben El problema está que muchas veces cuando no hay un protocolo de actuación, cuando no hay información, lo que no se conoce da miedo. Y en ese da miedo no se sabe cómo actuar y en ese no se sabe cómo actuar se termina abandonando y se termina, por lo que nos pasaba a nosotros, la sensación de abandono era terrible, era tremenda, era dolorosísima. Y La ahí in- en eso, sí, 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 sí. sí, que muchas veces cuando el personal sanitario no sabe por dónde salir, la inacción es la posición más cómoda, porque parece que es menos grave equivocarte por omitir, ¿no? Que equivocarte por hacer algo propositivamente.
has dicho lo de los 12 años que estáis conviviendo con la enfermedad y muchas visitas a urgencias. Claro, esto yo creo que mucha gente desde fuera lo ve como tienes la enfermedad, te curas, no te curas, pero al final es un apoyo. Y tú decías que te han ofrecido muchas veces ayuda psicológica. Cómo no vas a hacerlo? ¿O cómo no va a necesitar una familia esos recursos y esas ayudas cuando estamos hablando de convivir 12 años con este trastorno? Yo creo que has utilizado las palabras perfectas, Patricia, que es, o sea, una adolescencia robada o una adolescencia vivida de una forma muy, muy distinta. Te quiero preguntar algo, porque dices, buscando en lo público-privado, y que tú misma hayas tenido que llegar a la situación de crear la asociación para reivindicar ciertas cosas. ¿Qué le decimos hoy? Y sé que va a ser una pregunta muy difícil de contestar, Patricia, pero ¿qué le decimos hoy entonces a una familia que está debutando, que están debutando en conjunto con un TCA en casa? ¿Qué le decimos? ¿Dónde pueden encontrar ayuda entonces? Claro, claro. Bueno, lo primero que hay que decir es poner el foco siempre, siempre, como he dicho antes, en la detección temprana, es decir, en informarse en el momento que haya una duda razonable, informarse bien de cuáles son los síntomas de la enfermedad. Hoy tenemos mucha información por internet, hay muchas asociaciones que se pueden llamar y preguntar, tengo dudas. O sea, antes incluso de ir a un médico, quiero decir, informarse bien precisamente para evitar estar dando, ¿no? ese peregrinaje, Es ¿no? decir, podríamos decir que podemos empezar a actuar no yendo, que a veces ya nos ponemos en el todo o nada. Si ya creemos o sospechamos, las primeras acciones de no esperar pueden ser un par de llamadas, informarnos, asociaciones, para no perder ese tiempo en la atención temprana, por ejemplo, ¿no? Para dar ya Yo, sí, sí, además eso una es pauta rápido, inicial. eso es a las asociaciones, llamas a dos o tres si quieres contrastar información y información sobre, pues tengo, pues mi hija o mi hijo le pasa esto, creo que puede ser. Y en ese caso, ir ya al médico de cabecera o al pediatra diciendo lo que crees que tiene, ¿no? Tu hija en este caso y pidiendo y exigiendo, porque tenemos que exigir también, exigiendo una derivación porque se tienen que derivar a salud mental y todos los procesos de traslado de derivaciones también hay mucha demora. Entonces, exigir que sea rápido, por lo menos esa primera visita, y tener muy claro, muy claro, muy claro que no nos vendan que es una enfermedad larga. Sí que es una enfermedad larga, es una enfermedad que de media puede durar de 4 a 5 años para que haya una recuperación, pero que no nos engañe. Es una enfermedad que cuanto antes se trate, más porcentajes, mayores de porcentaje de éxito en la enfermedad. Entonces, no nos esperemos, como yo recuerdo, claro, yo recuerdo cuando empecé a mirar, ¿no? Y a preguntar, decían, no, esto son muchos años, claro, entonces tú veías las cosas, ¿no? Decías, bueno, pues a lo mejor es que tengo que ser más paciente, tengo que esperar más, tengo que, ¿no? Cuando las citas las daban a lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses, eso no sirve para nada, eso cada 2 meses, cada 3 meses, este tipo de enfermedad necesita un tratamiento además muy intensivo. Claro, ¿qué pasa? Que si tú vas no tienes la información tampoco clara, tampoco puedes exigir lo que necesita tu hijo y al final la familia está muy desempoderada, sobre todo a las madres, porque ten en cuenta que desde esa culpa además en las que nos metemos, es como que no nos sentimos legitimadas muchas veces para exigir un tratamiento para una enfermedad mental, de las que nos creemos, nos hacen sentir culpables. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Muchas veces. Por eso, una de las cosas que yo hago siempre, sobre todo, ¿no? Con las madres, con los padres también, pero sobre todo con las madres, es quitarles, ¿no? Intentar quitarles el sentimiento de culpa, que nada, ni nadie, ni ellas mismas se sientan culpables. Yo lo que me di cuenta cuando inicié el movimiento, que antes de la asociación lo inicié de forma particular para exigir este tratamiento, ¿no? Porque en Andalucía no había unidades de tratamiento. Las familias, cuando empezaron a ver que alguien, ¿no? En este caso una madre, como yo, empezaba a dar voz, empezaba a poner nombre a la realidad, a lo que estaba sucediendo, cogían fuerza, ¿no? Se sentían legitimadas, con fuerza moral para realmente exigir un tratamiento para una enfermedad mental.
Entonces pongo el foco en esto, en que las familias no se pueden, todo lo contrario, tienen que coger poder, salir de esos sentimientos de culpa, y la persona enferma exactamente igual. Tiene que salir de esa culpa y coger el poder también para exigir un tratamiento, además respetuoso en todos los sentidos, una atención temprana y eficaz. Y eso es donde, sobre todo, donde nos estamos moviendo ya como asociación. Ese es ya la acción que podemos tomar, ese segundo o tercer paso, es seguir haciendo fuerza desde el asociacionismo, desde este lobby positivo. Has dicho un tema que fíjate, Patricia, muchas veces, y está muy documentado, que a las mujeres se os infradiagnostican cosas en el mundo médico atribuidas a ciertos sesgos. Primero, se atribuye que si va una mujer es menos grave la situación. En cambio, si va un hombre, madre mía, claro, ha venido aquí un hombre, esto tiene que ser realmente importante. Se sabe que de las consultas médicas de donde van hombres se perciben por parte del personal sanitario como más serias. Pero tú imagínate con todo este pack de prejuicio que tú has dicho. Tienes dudas, no tienes un síntoma claro de mi hija puede estar desarrollando un TCA. No es como dices, tiene sangre en heces o tiene descamación en la piel. No son síntomas tan objetivos. Tú estás sospechando y dices, a ver si voy yo a ir a esta situación y van a pensar que soy una histérica. O van a pensar, junta todo, junta la presión, que el personal sanitario le quite importancia, que puedes tener la culpa de no ser una buena madre. Al final es un cóctel que está facilitando que haya un infradiagnóstico. Y en ese segundo paso que yo destacaría que tú has dicho, Patricia, que es el de empoderarte, yo creo que tú eres un elemento de quitar nieve, porque cuando tú has quitado nieve por el camino, habrá un montón de madres, habrá un montón de familias que han venido detrás y han dicho, ostras, yo me veo reflejada en lo que está haciendo Patricia. A lo mejor no me lo habría planteado nunca, pero es verdad, lo que ha dicho nos sucede también en casa y va detrás de ese camino de nieve. O que tú reivindiques algo en el instituto o reivindiques algo a nivel Andalucía, como lo habéis hecho a nivel regional, y tengáis éxito, ¿no? Porque además TC Andalucía sí que ha conseguido cambios, ¿no? O habéis contribuido a conseguir esos cambios. Claro, bueno, cambio, imagínate que conseguimos, yo cuando empecé la petición fue una petición, una recogida de firmas en la plataforma de Chain, ¿no? De chain.org, que es la que tenemos ahora, que ahora hablaremos de ella. Ahí yo cuando volví de urgencias, ese fin de semana, pasé el fin de semana completo en urgencias con mi hija, porque mi hija ya ni comía ni bebía agua, estaba deshidratada completamente y literalmente estaba hecho un trapito, o sea, era una persona que no respondía ya, ¿no? Prácticamente a nada. Yo llegué a mi casa porque le dieron el alta la primera vez y lo que hice, además fue de madrugada, empecé a escribir, pero escribí la petición en Chain, escribí a todos los sitios, escribí al presidente a los dos presidentes, a los autonómicos, al local, a los ministerios, escribí a todos los sitios, desesperada, ¿no? Pero indignada. Sentí tanta rabia ese día, sentí que había tantas familias que seguramente estaban pasando lo mismo que estábamos pasando mi hija y yo, que quise ponerle, ¿no? Ahí canalicé, ¿no? Toda la rabia acumulada de tantos años fue un canal, al final, que consiguió además una repercusión enorme, porque en menos de 3 meses se consiguieron más de 300.000 firmas que entregamos, que se salió de todas mis posibles expectativas, porque yo recuerdo que al día siguiente, como te dije, el fin de semana estábamos en urgencia. Al día siguiente, mientras estábamos esperando otra vez, allí mi hija y yo, estábamos con el móvil a dos intentando compartir, viendo la firma entre nuestros contactos. O sea, imagínate la situación. Nunca pensamos que eso fuera a ser una realidad. ¿Qué problema había? Que aquí en Andalucía nunca había habido una unidad especializada. En otras comunidades autónomas llevan décadas funcionando estas unidades. Entonces, aquí no había ni siquiera un tratamiento integral, interdisciplinar para estos pacientes. A raíz de esa recogida de firmas se constituyó nació la asociación y nacieron y han nacido 2 unidades en Andalucía, una en Granada y otra en Málaga. Las 2 tienen el circuito integral completo, tienen consultas externas, tienen hospital de día y tienen hospitalización. Eso no ha salido solo, no es que reúnas 300.000 firmas y ya está, y te digan que sí, tienes que estar detrás de ellos, ¿no? Para que cumplan el compromiso. Es verdad que se comprometieron, pero esta ha sido una lucha incansable durante todo este tiempo para que esas unidades sean una realidad. Y ahora seguimos
pues porque adolecen de muchos déficits, porque como bien has dicho y bien has señalado, hay un infradiagnóstico, es decir, hay muchísimas más personas que necesitan este tratamiento y esa unidad en Andalucía, que tenemos 8,5 millones de habitantes, más de 8,5 millones, es claramente insuficiente. Seguimos pidiendo que haya más unidades, que haya un tratamiento especializado y sobre todo esa especialización y esa interdisciplinaridad de los profesionales para que sean capaces de abarcar todas las áreas, ¿no?, que son afectadas por las personas que tienen trastornos alimentarios y, muy importante, lo hacemos desde la asociación y de las familias, porque tú antes habías comentado ayuda psicológica, pero ayuda psicológica ahora en estas unidades sí se está empezando a ofrecer a los familiares, pero aquí no hemos recibido nunca ayuda psicológica. Aquí la ayuda que se recibía era la medicación, era ansiolítico, eran antidepresivos, tanto a las pacientes, a las personas afectadas, como a los familiares. Ese era El la abordar. ayuda. Esa era la ayuda. Ante la falta de recursos, eso es lo que hemos estado recibiendo durante años y años y años. Entonces, cuando hemos visto que se han podido conseguir 2 unidades completas en Andalucía, eso nos da fuerza para seguir luchando. Y el mismo día 2 de junio, que estuvimos a pie de calle, aquí en Granada en concreto, las familias que llegaban agradeciendo, no familias, sino personas afectadas también, adolescentes, jóvenes, que venían a buscarme, ¿no?, a mí expresamente para darme las gracias, porque decían bueno, que tenían un sitio donde ir, donde las estaban atendiendo, donde se sentían escuchadas, donde sentían que tenían una posibilidad, y a mí eso, con una sola persona, que yo sepa que realmente está agradeciendo que eso exista, eso para mí es el motor que me da fuerza para seguir, porque a veces esto de verdad es inasumible, porque son muchas obligaciones para sacar esto adelante. Bueno, el recorrido que has dicho, Patricia, es absolutamente admirable, ¿no? Y sobre todo esa forma de canalizar pues la frustración y la rabia de años, canalizada de una manera política correctísima, hábil y sobre todo hiperfuncional. Yo creo que además es un buen ejemplo cuando muchas veces en esta sociedad vemos la desafección, ¿no? A veces la desafección de la política, la desafección del activismo, la desafección de todo, porque nos cansamos. No, es que tenemos que ser una ciudadanía activa y aquí tú lo has demostrado, como las familias uniéndose y presionando, no presionando por propios intereses, ¿no? Que a veces parece que se presiona, no, es que quiero que mi sector en el que yo trabajo crezca. No, interés propio como usuarias y como tú misma has dicho, para que otras familias futuras no tengan que enfrentarse a lo mismo, pues como todo eso se ha podido canalizar en una iniciativa, yo creo que de verdad admirable y que ojalá podamos replicarla en muchas más comunidades autónomas. Yo creo que sería súper interesante y yo lo digo, incluso lo he llegado a decir en Castilla-La Mancha o en Madrid, gente que me ha preguntado de qué podríamos hacer. Creo que sois un espejo en el que mirarnos, de verdad, por todo lo que habéis conseguido y que sigáis buscando cosas, porque ahora mismo seguís de nuevo con iniciativas, seguís de nuevo con un horizonte. ¿Por qué estáis peleando ahora, Patricia? ¿A dónde vamos? Yo no dejo descansar a mi gente de la asociación, me tienen miedo, ¿no?, a mí, porque es que, venga, no, ya tenemos que ir a por otra, y saben que los retos que nos planteamos no son retos pequeños, pero después de haber conseguido un poco lo que te comentaba, ¿no?, después de darte cuenta que realmente, a pesar de esa desafección que tanto nos puede generar apatía, ¿no?, desilusión, desencanto, hay personas que realmente siguen teniendo un interés general para que la sociedad funcione, que realmente hay una solidaridad que existe, y cuando lo compruebas, cuando lo verificas, eso te llena de confianza, es algo muy bonito, es muy bonito, y que además experimentarlo y vivirlo en primera persona es un regalo. Es un regalo para uno, y es un regalo que yo quiero desde aquí aprovechar también para compartirlo, ¿no? Para compartirlo con todos los que nos estén escuchando y, bueno, pues invitar, ¿no?, precisamente a las personas que crean que tienen una causa, ¿no?, por la que luchar, pues que lo hagan, porque se puede conseguir.
Y nosotros, pues, entre otros muchos proyectos, aunque somos muy poquitos, como digo, por eso hacía un llamamiento al principio, ¿no? A la acción también para que se unan a este movimiento. Ujú. Eh, Como te comentaba, en estas unidades necesitamos profesionales que estén especializados y uno de los fundamentales, porque es un pilar sin el que no se puede realmente lograr una recuperación real, son los dietistas nutricionistas. En Andalucía no tenemos la categoría creada, existe a nivel estatal, existen muchísimas comunidades autónomas, pero aquí todavía en nuestro sistema sanitario no existe. Se llaman, o sea, si ya el que no existan en el sistema sanitario en general es algo inconcebible, porque está más que demostrado que muchísimas patologías, muchísimas enfermedades mejoran con la alimentación, es que cuando hablamos que llegas a un lugar donde pone unidad de trastornos de la conducta alimentaria y no hay un dietista nutricionista, entonces es como surrealista completamente, ¿no? Dice, esto no puede ser, porque aunque se quiere poner el foco muchas veces, si veis, ¿no? Cualquier charla, conferencia de los trastornos alimentarios en la parte psicológica, que por supuesto es otro pilar, no podemos olvidar que es un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, eso es como el que tiene fiebre, tiene una infección y tiene fiebre. Si no le quitas la fiebre, la infección nunca la vas a poder tratar. ¿Qué Ujú. pasa cuando hay una conducta alimentaria que impide que haya una terapia con éxito? Es decir, si una persona no tiene, está malnutrida o desnutrida, el cerebro no está preparado para recibir una terapia cognitivo-conductual, que normalmente suelen ser más cognitivos que conductuales, para tener éxito esa terapia, con lo cual nunca llega realmente, ¿no?, a que haya una recuperación si no hay un soporte y una reeducación alimentaria muy fuerte, muy importante. Y cuanto más años lleva la persona dentro de la enfermedad, más necesidad todavía de esta intervención del dietista nutricionista. Entonces estamos recogiendo firmas en chain.org. Hemos llamado a la petición para crear un movimiento, la pieza que falta, al TCA, ¿vale? Por conseguir, ¿no?, que tengamos esto y, bueno, esperamos conseguirlo en breve, por supuesto. Y yo cuando hablaba con los del colegio de dietistas, porque lo estamos haciendo con ellos, ¿no?, los colegios de dietistas y nutricionistas de aquí de Andalucía, yo se lo dije, digo, esto lo vamos a conseguir seguro. Ellos me decían, llevamos años, digo, ya, pero este es el año que lo vamos a conseguir. Así que lo sé, tengo la seguridad de que va a ser así. No, y hace falta también para esos objetivos tan ambiciosos, además, la fuerza que hay desde fuera. De hecho, Patricia, yo siempre lo comento, ahora que has nombrado el colectivo de dietistas nutricionistas, que creo que el mayor éxito o la mayor reivindicación que hemos conseguido como profesión, que creo que hemos tenido una década, la década pasada, fue alucinante. Yo creo que la sociedad empezó a valorar al colectivo de dietistas nutricionistas muchísimo. Es cierto que quizás en los últimos años se ha enrarecido un poco la situación por las redes sociales, creo que se ha polarizado un poco y a veces se ha empezado a friccionar de nuevo y se ha empezado a entender también a la dietista nutricionista como esa profesión que viene a dictarte lo que tienes que comer, lo que tienes que comer. Creo que se ha enrarecido un poco el ambiente en los últimos 2, 3 años, pero al margen de estas pequeñas anécdotas, el, el mayor éxito, el mayor hito es ver a asociaciones de pacientes el reivindicar la figura. Es decir, que no sea algo que desde nuestro punto de vista parece que es conveniente. De claro, pues estáis reivindicando vuestro sitio como lo puede hacer cualquier otra profesión sanitaria, ¿no? Sí, la diferencia, y siempre vendría más, siempre vendría mejor tener más contrataciones, es que hay una ausencia que es ahora mismo flagrante dentro del sistema sanitario y dentro de, como tú dices, de unidades específicas de los tratamientos de la conducta alimentaria. Hay casos, pues, es que son muy galopantes. ¿Cómo estamos dando educación diabetológica sin que haya dietistas nutricionistas? ¿Cómo podemos dar esos menús en los hospitales? ¿Cómo se pueden dar esos menús en las residencias? ¿Cómo podemos estar lanzando mensajes que pretenden promover buenos hábitos y que el personal sanitario a lo mejor esté estigmatizando o esté sembrando mitos desde las consultas, muchas veces desde medicina? Pues claro, si no está la profesional que tiene que estar, pues estamos de nuevo predisponiendo a que estas cosas sucedan y a que más casos empiecen a surgir en las familias. Así que yo te agradezco desde el punto de vista no personal, sino hablando un poco desde mi profesión,
de daros las gracias por reivindicar lo que consideráis que es importante como usuarias, porque, porque así es, ¿no? Y yo también lo reivindico como ciudadano. Yo no voy a trabajar dentro del sistema de salud, pero es que es importante que estemos por el bien de todo, de mi familia, de mi entorno, porque nos puede tocar antes o después y que esto no es una cuestión de interés personal ni de conveniencia personal, es nos construye una mejor sociedad para todo el mundo. Totalmente, totalmente. Y además, fíjate, yo lo tengo clarísimo. En mi caso es una apuesta personal fortísima porque yo siempre cuando tenemos reuniones con los profesionales o incluso con los gestores, ¿no? Sanitarios o los políticos, yo siempre les digo que nosotros somos, los familiares somos expertos por experiencia. Imagínate 12 años día a día viviendo con una anorexia, ¿no? Como es, por ejemplo, en mi caso. Entonces, yo te puedo asegurar, y lo digo bien alto, en el caso de mi hija es flagrante, es decir, ella ha estado ingresada muchísimas veces en un hospital. Le daban el alta, cuando le daban el alta no era un alta médica por recuperación, eran porque consideraban que ya no era terapéutico y mi hija salía siempre con un peso bajísimo, no conseguían que alcanzara un peso normal, pero es que no conseguían, ni muchísimo menos, que tuviera un menú, tuviera una ingesta adecuada a las necesidades que ella tenía, las más básicas. No estamos hablando de necesidades para hacer deporte ni para nada, las más básicas. ¿Qué pasa? Mi hija nunca ha llegado a tener unos hábitos alimentarios, o sea, que le permitan, unos hábitos alimenticios que le permitan vivir el día a día. Eso que ha hecho que cuando ella salía del ingreso, en muy poquito tiempo, y muy poquito tiempo estoy hablando de 2 meses como mucho, ella volvía a tener un riesgo vital fortísimo que necesitaba una intervención hospitalaria rápida. ¿Qué pasa? A día de hoy ella necesitaba, le han puesto sondas nasogástricas, que eso ya puedes imaginar que no le está enseñando a comer, que esa persona simplemente, que es como se siente en ella, ellas lo dicen así, la está cebando, la está engordando, salen con un peso totalmente ficticio, superficial, que pierden enseguida porque no han aprendido, porque no hay ningún dietista, nutricionista que tenga un tratamiento que realmente les enseñe y les reeduque a alimentarse. Para una persona con TCA, la alimentación es su medicina. Es su medicina. No es como en otras personas que podemos saltarnos una comida, no podemos saltarnos una comida. Es su medicina. ¿Qué ocurre? Que como decíamos antes con las redes sociales y lo que tú estabas señalando, con la dieta, ¿qué ha pasado? Que hay tantísima cantidad de dietas, se ha polarizado mucho efectivamente, hay movimientos muy radicales y una persona con trastornos alimentarios también se agarra mucho, ¿no? A ese tipo de corrientes alternativas por la propia enfermedad, la lleva a buscar formas de hacer dieta, porque no olvidemos, como te dicen, mejorar la sociedad, que seguimos siendo una sociedad gordofóbica. Y de hecho, la mayoría de las dietas están pensadas no para vivir mejor, sino la mayoría de las dietas están pensadas para adelgazar. Es que a mí me ha pasado personalmente el sesgo de que incluso vas a un nutricionista para adelgazar. Y la mayoría de la formación, al final, se suele desarrollar la especialización en dietas de adelgazamiento, ¿no? O sea, se relaciona la dieta con el adelgazamiento. O sea, hay muchísima información que no tiene respaldo científico, que está a manos de cualquier, por lo que hablamos antes, de cualquier niño, de cualquier joven, de cualquier persona y personas adultas, que quiero también señalarlo, Aitor, que antes hemos dicho que entran con cada vez a edades más tempranas, pero es que yo en mi entorno cercano de amigos estoy viendo amigas con una edad ya media que están con signos claros de un trastorno de la conducta alimentaria, que puede ser lo que es la ortoresia, que eso va a ser algo todavía no está incluido todavía en el manual diagnóstico, pero la ortoresia es esa obsesión por la comida sana, supuestamente, que te llega a una situación en la que no puedes desarrollar una vida plena, no puedes, o sea, te limita a tus salidas con amigos, te limita tu vida hasta tal punto de que vives solamente pensando en ingerir alimentos que se suponen que no son saludables. Eso sería, digamos, el trastorno alimentario que ahora está un poquito más en boga a causa de estas redes sociales, ¿no? De lo que estábamos hablando. Totalmente, y que viene a poner el acento en lo que es una manera de bautizar esto que a mí me parece muy importante, que ha sido el de nombrar esto como una mala relación con la comida, porque al final, aunque trastorno de la conducta alimentaria sea pues una etiqueta muy, muy genérica,
¿no? Que nos habla, yo creo que con rigor, hay un trastorno de la conducta alimentaria. Seguimos como sociedad muchas veces equiparándolo a anorexia y a bulimia, ¿no? Como si fuesen, además, todo compartimentos estancos. Y lo que hemos visto en los últimos años es el crecimiento de dos protagonistas en los TCA, insisto, no siempre son con etiquetas concretas, que son, por un lado, el trastorno por atracón y, por otro lado, la ortorexia. Insisto, no muchas veces las personas pertenecen a una única etiqueta, y por eso me gusta tanto todas las compañeras que también divulgan al respecto, y hablamos siempre de tener una buena relación con la comida. Como tú misma has dicho, Patricia, si el criterio que haces al ingresar en una unidad cuando tienes un TCA es de aquí me van a sacar cuando gane peso, pues al final la chica que tiene, por ejemplo, anorexia, ¿no? Muy típico, dirá, yo paso por el aro, aquí que me ceben, como tú has dicho, y luego ya volveré a lo mío en esa situación un poco de toma y daca. De todos modos, contarte que el anterior directo que hicimos hace 2 años, que lo hicimos además con Sara Herrera, psicóloga también de TCA Andalucía durante la COVID, hablamos de este tema específicamente. Hicimos esa reflexión de que era un TCA, no era un TCA, del peso como criterio que parece único, también en el tratamiento. Y me quedo con esa parte final que tú has dicho, que en personas adultas también está entrando la mala relación con la comida. Lo vemos también en las clínicas y en las consultas, de cómo muchas compañeras tienen que trabajar con los pacientes una parte de relación emocional con la comida. Aunque vayas por un Crohn, por un intestino irritable, porque vas la obesidad, que no se está hablando con la complejidad que merece en una sociedad gordofóbica, como tú misma has dicho, que no se esté hablando de lo que conlleva detrás esa mala relación con la comida. Así que, vamos, por mi parte también, unirme a los que han sido vuestras reivindicaciones y las que siguen siendo vuestras reivindicaciones, y hacer todo el altavoz posible para prestaros y que sigáis recogiendo firmas o lo que necesitéis en cada momento. Patricia, porque, vamos, me tendréis a mí a título particular, y al igual que muchas empresas y entidades en las que os podéis apoyar, como es también el caso de Única, que siendo, pues, como digo yo siempre, una cooperativa comprometida con Andalucía y con todo el territorio nacional, que podrían vender frutas y verduras y punto, y que hablásemos de alimentación saludable, pero que también tiene ese compromiso de que hablemos de los temas que muchas veces no tienen la suficiente visibilización, ¿no? Que esto también es importante, porque a lo mejor podría decir una entidad de frutas y de verduras, no, decir que somos fundamentales para el tratamiento y la prevención del sobrepeso y la obesidad. No, pero es que hay entidades muy comprometidas que quieren que hablemos de la invisibilización de los TCA, y a mí me parece también admirable, y que son los aliados que tenéis que tener en el camino. Por supuesto, yo agradecerte a ti tu implicación también a nivel personal y, por supuesto, a Única, porque efectivamente el conseguir visibilizar un problema real, porque de lo que no se habla, o sea, no existe, eso yo creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Y por desgracia existe más de la cuenta, y por desgracia detrás de muchos casos de obesidad hay un trastorno por atracón que no está diagnosticado, y son personas que además sufren muchísima más vergüenza, ¿no? Todavía por el problema que tienen, y están, al final están abandonados, no los estamos atendiendo porque como sociedad tampoco los estamos comprendiendo. Entonces, tenemos esa parte fundamental, y desde aquí quiero aprovechar también, bueno, pues para decir que otro proyecto de los ambiciosos que tenemos en la asociación, estamos con la universidad, yo trabajo en la Universidad de Granada, y lo que estamos haciendo, y lo vamos a hacer también a nivel andaluz, es un máster propio en principio, un título propio de TCA, porque en toda España hay solamente dos, uno público y Ajá. otro que es también privado, que están enfocados prácticamente en el tratamiento psicológico. Nosotros queremos hacer uno que sea interdisciplinar, que refleje todos los profesionales que necesitan las unidades especializadas para un tratamiento que sea eficaz, y por supuesto tiene un papel clave que también nos sirve a modo de reivindicación, ¿no?, de lo que estamos hablando, la figura del dietista nutricionista en el tratamiento de los TCA. Y estamos, pues bueno, en ello, y queremos sacarlo adelante pues para el año que viene, pues para también la gente que pueda estar interesada, tanto en cursarlo como en querer formar parte del proyecto, pues que lo sepan, que bueno, nos pueden buscar en las redes sociales,
escribir en la dirección TCA Andalucía, bueno, en la página web y contactar también con nosotros y pedir bueno, que haya esa especialización que hace falta para los trastornos alimentarios, que sean personas, eso también siempre lo digo porque es una enfermedad muy dura, que quema muchísimo, que sean personas concienciadas realmente con la enfermedad, ¿no? Que no sea por, bueno, me voy a dedicar a esto porque sí, no, uno tiene que, ahí hay que tener vocación auténtica, es una enfermedad muy difícil y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y con mucha, todavía, la parte más bonita, más ilusionante, es que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, gente que tenga ganas realmente de conseguir mejorar, ¿no? Mejorar las cosas, mejorar la asistencia, mejorar la atención. Precisamente lo que yo antes comentaba, que si te acerca una persona y te dé las gracias porque le estás tendiendo una mano que antes no la encontraba, ¿no? Toda esa satisfacción que al final, ¿no? Provoca y produce el estar consiguiendo cosas mejores, pues bueno, ahí desde luego tienen cabida pues todas estas personas, ¿no? Y esa especialización. Y animar a que firmen, que entren también, que nos busquen por las redes sociales y que apoyen la campaña, que con suerte mañana viene la consejera a unas jornadas que tenemos en Granada y vamos a intentar que sacar el compromiso, ella firme. Genial, Patricia. Pues nos quedamos con ese mensaje. Compartiré también en redes sociales las jornadas que tendréis mañana y la recogida de firmas, porque creo que de verdad estáis haciendo una cosa encomiable y hay que visibilizar las cosas de este nivel. Os he dejado a todo el mundo por aquí por el chat la cuenta de TC Andalucía, donde podéis seguir el trabajo de Patricia y del resto de compañeras y de familias, que sigáis de verdad reivindicando así. Y también tenéis la cuenta de Única para quien no lo conozca y que conozcáis de esta manera pues a esta entidad, a esta empresa responsable, a esta cooperativa que ha querido sumarse a este día de acción frente a los TCA. Así que nada, yo cuando saquéis también ese nuevo proyecto de cara al año que viene, podéis contar conmigo para visibilizarlo y para lo que haga falta. Como yo siempre digo, yo no soy experto en TCA, yo solo soy experto en comunicar cosas y en visibilizar a la gente que muchas veces tenéis que hacerlo de mejor manera. Y como nos lo has contado, Patricia, en clave familiar y en clave de presidenta reivindicativa y activista de todo lo que habéis conseguido, creo que era como había que hacerlo. Así que muchas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias a ti, Aitor. Muchas gracias por permitirnos y darnos este altavoz y bueno, vamos a seguir luchando y bueno, contamos contigo, desde luego. Muchas Sin gracias. duda. Y que fue un placer conoceros en Granada a ti y a Alexandra. Un abrazo también muy, muy fuerte para ella y para la familia en estos momentos. Muchas gracias, Aitor. Cuidad mucho. Hasta luego. Hasta luego.